Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo. Nos vamos a meter en un artículo académico que a primera vista podría parecer de nicho, pero que esconde una historia fascinante. No vamos a hablar de gigantes como Wall Street, sino de un mercado mucho más específico y por eso creo que mucho más revelador, la Bolsa de Uganda. Efectivamente. Efectivamente, exacto. Y esa es la clave de nuestra conversación de hoy. Descubrir si esta teoría que nació en los mercados más desarrollados del mundo sobrevive a un verdadero test de estrés en la realidad de Uganda. Y además, en un periodo de máxima tensión.
entre 2007 y 2009, justo cuando la crisis financiera global sacudía al planeta. La pregunta es si la elegante teoría aguanta el choque con la cruda realidad. Pues antes de saltar a la batalla, creo que es fundamental entender bien al contendiente. A ver, ¿qué es el KPVM? En esencia, es una idea que intenta responder a una pregunta muy básica para cualquier inversor. Si asumo más riesgo, ¿cuánta más rentabilidad debería esperar a cambio? Su premisa es que el mercado solo te recompensa por asumir un tipo de riesgo muy concreto, el riesgo sistemático. Que es el riesgo que no puedes evitar, ¿verdad? El que afecta a todos por igual. Precisamente, es el riesgo inherente a estar en el mercado. Una crisis global, una pandemia, una subida de tipos, son, digamos, olas que levantan o hunden a casi todos los barcos. El otro riesgo, el específico, de una empresa, una mala gestión, un producto que fracasa, la teoría dice que no debería darte una rentabilidad extra, ¿Claro? porque un inversor prudente puede eliminarlo diversificando, o sea, no poniendo todos los huevos en la misma cesta. Entendido. Y para medir ese riesgo de mercado, esa ola de la que hablas, tenemos la famosa beta. Siempre he pensado que es un concepto un poco resbaladizo. Es una buena forma de verlo, sí. La beta intenta medir cómo de sensible es una acción a esa ola del mercado. Si el mercado sube un 1% y tu acción también, su beta es 1. Si sube un 2%, su beta es 2. Es más volátil, más sensible. Ya. Y si sube solo un 0,5, su beta es 0,5. Es más estable. La teoría del KPM dice, a mayor beta, mayor riesgo sistemático y por tanto el inversor debería exigir una mayor rentabilidad. Y lo que este estudio se pregunta es, bueno, ¿se cumple esta relación tan limpia en el mundo real y a menudo caótico de la bolsa de Uganda? De acuerdo. Pues vamos a desgranar esto. Y lo primero que me llama la atención del estudio no es una fórmula matemática, sino un obstáculo increíblemente terrenal, casi artesanal, diría yo. Es que antes de poder hacer ciencia, a veces hay que picar piedra. El autor, antes de siquiera poder empezar su análisis, se encontró con un muro. Un muro digital, literalmente. Resulta que en Uganda no existía una base de datos pública, limpia y accesible con los precios históricos de las acciones. Nada. La información diaria estaba, y esto es genial, atrapada en archivos PDF, que la bolsa colgaba en su web. Es algo que damos por hecho en cualquier otro sitio, ¿no? Tener datos al alcance de un clic. Totalmente. Allí fue el primer gran desafío. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, de verdad. El autor no se rindió. Tuvo que programar su propia aplicación en C++, que es un lenguaje de programación bastante potente, para hacer minería de datos. Básicamente, creó un pequeño robot que abría cada PDF, leía las tablas, extraía los precios de cierre de cada empresa y los guardaba en un formato usable para su análisis. Es increíble. Uno piensa en finanzas y se imagina algoritmos de alta frecuencia en Nueva York, no a un investigador picando código para leer PDFs. Me hace pensar en cuánto conocimiento potencial estará atrapado en formatos anticuados por todo el mundo. Es casi un trabajo de arqueología digital. Totalmente. De hecho, el autor incluye en el artículo fragmentos del código y una captura de un archivo de texto con los datos en crudo. Es un caos de números y nombres. Te da una idea del trabajo de campo que hay detrás. Y subraya una diferencia abismal entre mercados desarrollados y emergentes. La infraestructura de la información. La fiabilidad y accesibilidad de los datos es el cimiento sobre el que se construye todo. Aquí, la investigación no empezó con el análisis, sino con la fabricación de la pala y el pico para poder empezar a excavar. Es un recordatorio de que las teorías más elegantes a menudo se topan con realidades muy rudimentarias. Bueno, superado ese desafío, que ya de por sí tiene mérito, el autor por fin puede poner a prueba el modelo. Empieza aplicando el CAP-M a las 10 empresas de su muestra, una por una. Y lo hace en el campo de batalla, perfecto, como decíamos, entre 2007 y 2009. Un periodo que vio a la bolsa ugandesa dispararse hasta su máximo histórico en 2008. Justo. Y luego desplomarse, arrastrada por la crisis financiera global. Si el modelo funciona en algún sitio, debería poder explicar algo en medio de esa volatilidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Aguantó la teoría el primer asalto con las acciones individuales?
Pues los primeros resultados son un jarro de agua fría para la teoría, la verdad. La tabla que presenta el artículo es bastante elocuente. Lo primero que salta a la vista es que el coeficiente beta, la piedra angular del modelo, solo fue estadísticamente significativo para 5 de las 10 empresas. Para. ¿Qué significa eso en la práctica, si no es estadísticamente significativo? Significa que para la mitad de las empresas, la relación entre sus movimientos y los del mercado era tan débil y aleatoria que estadísticamente no se puede distinguir del puro azar. Es como decir que, según los datos, sus precios se movían sin que les afectara la ola del mercado. Es un golpe tremendo, porque si tu principal medida de riesgo no es relevante para la mitad de la muestra, el modelo empieza a hacer aguas por todas partes. Vale, si la beta no es fiable para la mitad de las empresas, el modelo ya empieza con mal pie. Me imagino que eso no es lo único que falló, ¿verdad? Ni mucho menos. El segundo golpe, y quizá más revelador, vino de los valores de R cuadrado, o R-square. Fueron en general bajísimos. Solo 3 de las 10 acciones tuvieron un valor que podríamos considerar, siendo generosos, medio decente. Bien, aquí necesitamos una de esas analogías que nos gustan. ¿Qué es el R cuadrado? Imagina que queremos predecir la nota de un estudiante, en un examen usando solo una variable: las horas que ha dormido la noche anterior. El sueño influye, claro, pero ¿lo explica todo? Obviamente no. Nos dejamos fuera las horas de estudio, si ha desayunado, su estado de ánimo, la dificultad del examen. El R cuadrado nos diría qué porcentaje de la nota se puede explicar únicamente por las horas de sueño. Un R cuadrado del 10% significaría que el 90% restante de la nota depende de todos esos otros factores que no estamos mirando. Entendido. O sea, un R cuadrado bajo aquí significa que el movimiento general del mercado, la famosa ola, explica un porcentaje minúsculo del movimiento del precio de una acción concreta. Exactamente. Significa que en la bolsa de Uganda, para una acción individual, la inmensa mayoría de lo que le pasa se debe a factores específicos de esa empresa. Una noticia sobre sus beneficios, un cambio en la dirección, un nuevo contrato. El ruido propio de cada compañía es tan fuerte que ahoga por completo la débil señal del mercado. Entonces, la conclusión de esta primera parte parece demoledora. Aplicado a acciones individuales, el KPM en Uganda no funciona. La relación riesgo-rentabilidad que predice es débil, poco fiable, y en general no explica casi nada. Un fracaso en toda regla para la teoría. Y aquí es donde se pone la cosa interesante, porque la teoría tiene un as en la manga. Ah, sí. Los defensores del KPM te dirían que analizar acciones individuales es, en cierto modo, hacerle trampas al modelo. ¿Cómo que hacerle trampas? Sí, parece lo más lógico del mundo. Parece lógico, pero va en contra del espíritu del modelo. Como acabamos de ver, las acciones individuales están llenas de ese ruido específico. El KPM no pretende explicar ese ruido. Su único objetivo es medir la relación entre la rentabilidad y el riesgo sistemático, ese que no puedes eliminar. El que te come sí o sí por estar en el mercado. Justo. Y la forma teórica de eliminar el ruido es diversificar. La idea es sencilla. Si juntas muchas acciones en una cartera, en una cesta, los eventos específicos de cada una tienden a cancelarse. Ah, claro. La buena noticia de una se compensa con la mala de otra, el éxito de un producto se anula con el fracaso de otro en una empresa distinta, y cuando todo ese ruido desaparece, lo que debería quedar es la señal pura del mercado. El movimiento de la ola sin las salpicaduras de cada barco. Exactamente. Y eso es justo lo que hace el autor. Viendo el desastre del análisis individual, crea una cartera con las 10 acciones, ponderadas por igual, y repite el análisis a nivel de conjunto. Es el giro de guión del estudio. ¿Y los resultados? Cambian radicalmente. Venga, la pregunta del millón. ¿Se salvó el KPM? En gran medida, sí. Al analizar la cartera como si fuera un solo activo, pasaron dos cosas clave. La primera y más importante, el coeficiente beta de la cartera sí fue estadísticamente significativo y positivo, con un nivel de confianza altísimo. ¡Ostras! Esto valida la predicción central del modelo. A nivel de cartera, una vez eliminado el ruido, sí existe una relación positiva y detectable entre el riesgo de mercado que asumes y la rentabilidad que obtienes. El modelo, que parecía roto, de repente funciona. Vale, eso es un gran punto a favor de la teoría, pero has dicho que pasaron dos cosas. ¿Cuál es la segunda? La segunda es un poco más técnica, pero es la que afina la conclusión. El autor no estaba probando la versión más simple del KPM, sino una más compleja.
la de Black, Jensen y Scholes, que predice la existencia de una tasa cero beta positiva. Uf, explícame eso de la tasa cero beta como si tuviera 5 años. Pensemos en la tasa cero beta como el rendimiento base que se obtiene sin asumir ningún riesgo de mercado. Algo así como el interés que te da una letra del Tesoro, que se considera libre de riesgo. Vale. El modelo complejo predecía que este rendimiento base en Uganda debería ser positivo y significativo, pero los datos dijeron que no. Estadísticamente era igual a 0. ¿Y que sea 0? ¿Qué implica? Implica dos cosas. Primero, que ese modelo más complejo y sofisticado no se sostiene en Uganda. Pero, y esto es lo interesante, al ser 0, los datos sí que dan validez a la forma original y más sencilla del KPM, la de Sharp y Lindner. A ver si lo pilo. Es como si la teoría hubiera intentado ponerse un traje de gala demasiado complicado que no le sentaba bien y al final resulta que le queda perfecta la camiseta básica con la que nació. Entendido. En resumen, el modelo complejo falla, pero el clásico sobrevive. Ahora bien, y esta es una advertencia fundamental que el propio autor subraya, hay que ser cautos. El R² de la cartera, aunque mejoró mucho respecto a las acciones individuales, seguía siendo relativamente bajo, 0,2913. Volviendo a nuestra analogía, incluso para toda la clase, las horas de sueño, o sea, el mercado, solo explican el 29% de la nota media. Sigue habiendo un 71% del resultado que depende de otros factores. Es decir, que incluso diversificando, el modelo se deja fuera gran parte de la historia. Precisamente. La relación riesgo-rentabilidad existe, es real, pero el modelo no es una herramienta de predicción muy potente. No explica toda la variación. Hay muchos otros elementos en juego que su elegante simplicidad no captura. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, ¿qué hemos aprendido? Pues la conclusión principal es que la versión clásica y simple del KPM sí parece sostenerse en la bolsa de Uganda, pero con asteriscos muy grandes. Funcionan su predicción más básica, pero su poder explicativo es limitado. Y hay un dato más. La beta de la cartera fue de 0,6832, es decir, inferior a 1. Lo que significa que el mercado ugandés en su conjunto es menos volátil que el mercado de referencia que se usó. Es más estable, por así decirlo. Exacto. Y esto, como señala el autor, es coherente con lo observado en otros mercados emergentes. A menudo están algo desconectados de los grandes flujos de capital globales y se mueven más por su propia dinámica interna. La gran conclusión, para mí la más valiosa, es que no puedes coger un modelo financiero canónico nacido en Estados Unidos y simplemente hacer copia y pega en un mercado emergente esperando que funcione a la perfección. Y esto nos lleva a la pregunta que el autor deja en el aire. Si la beta y el riesgo de mercado solo explican el 29%, ¿qué demonios hay en ese 71% restante? ¿Qué otros factores mueven los precios en Uganda? El artículo apunta a varias posibilidades que otras investigaciones ya han explorado, y tiene todo el sentido. Por ejemplo, el tamaño de la empresa. En un mercado menos seguido por grandes analistas, las empresas más pequeñas y menos conocidas, las small caps, podrían tener un potencial oculto que el mercado no ve. Claro. Y por eso ofrecer rentabilidades mayores. Claro, son como pequeños tesoros por descubrir que no se mueven al son de los grandes índices. Exacto. Otro factor podría ser el valor fundamental de la empresa. Acciones que parecen baratas según sus libros contables, las value stocks, quizá ofrecen más seguridad en un entorno volátil y por eso se comportan de forma distinta. O el ratio precio-beneficio. Son factores que van más allá de la simple volatilidad y que podrían ser la clave que falta para explicar ese 71% del rendimiento que el KPM no consigue capturar. Lo que me lleva a una reflexión final. El verdadero valor de este estudio quizás no es si el KPM funciona o no, sino lo que nos revela su fracaso parcial. Nos dice que en un mercado como el de Uganda, la historia importante no está en las grandes olas globales, sino en el análisis minucioso de cada barco, en su gestión, en sus contratos, en su valor real. El modelo nos señala indirectamente que la investigación a pie de calle, la de verdad, es insustituible. Y esto plantea la gran pregunta. ¿Son estos modelos financieros, tan elegantes en su simpleza, realmente universales?
¿O cada mercado, con su personalidad y sus desafíos, como tener que minar datos de PDFs, posee una lógica interna que exige herramientas a medida para ser comprendida? Una pregunta que, sin duda, da para mucho más. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.